Nicolás era un joven de 12 años, un poco distraído. No tenía buenas notas en la escuela, pero tenía una mente brillante para escribir. Comenzaba a crear cuentos en base a sus pocas experiencias, convirtiéndose así en su pasatiempo favorito. Amaba los libros de Stephen King. La manera en que ese escritor creaba vida e historias en hojas de papel tatuadas en letras lo llevó poco a poco a enamorarse de la literatura del terror. Un día cualquiera sus padres tendrían que viajar a una cita de negocios, y como él era aún muy joven para quedarse solo, lo llevaron a la casa de sus abuelos a un pueblo cercano a la ciudad. Cuando iban de camino a la casa de sus abuelos, Nicolás miraba por la ventana del automóvil todos esos caminos que las carreteras dibujaban a su paso, mientras que en su mente se creaban una y mil historias. Poco a poco el cielo comenzaba a nublarse. Los rayos del sol se opacaban por las enormes nubes grises que aproximaban una gran tormenta. A punto de llegar al pueblo como arte de magia, el sol brilló, dando pase a una imagen fantasiosa que dejó pasmado a Nicolás. Era un hermoso parque de diversiones con un brillo diferente, con algo indescriptible, que lo atraía como si fuese un imán llamando al metal. Quedó totalmente ilusionado, imaginándose subiéndose a cada uno de los juegos mecánicos y comiendo todas las golosinas que quisiera. Al llegar por la tarde a la casa de sus abuelos, y tras el partir de sus padres, Nicolás se encontraba incómodo. Tenía una extraña sensación que lo incitaba a ir solo a ese parque de diversiones. Por el cansancio se quedó dormido. Empezó a soñar con el parque de diversiones, pero era totalmente diferente a lo que había visto. Todo era oscuro. El parque de diversiones estaba abandonado. Los juegos estaban en muy malas condiciones. El óxido comenzaba a cobrar la vida de todos ellos. No había personas, solo sombras que se lamentaban. Esas siluetas aterrorizaban a Nicolás. Una de ellas se le acercó y le dijo: «Ven a visitarnos, ven a visitarnos». Despertó bañado en sudor, totalmente confuso. Miró el reloj y eran las 10 de la noche. El ambiente era muy parecido al de su sueño. Era definitivo que algo no andaba bien. Buscó a sus abuelos y no se encontraban en la casa. Todo era sumamente extraño. Salió de la casa, tomó su bicicleta y emprendió camino al parque de diversiones. Por alguna razón, él sentía que en ese lugar encontraría respuestas. Pedaleó lo más rápido que pudo. El aire fresco de la noche venía acompañado de una tenue brisa. El olor a tierra mojada lo hacía recordar aquel sueño tan tenebroso que había tenido. No se podía quitar de la mente aquellas siluetas negras que se lamentaban, y sumando más terror a sus nervios, imaginaba que al llegar al parque de diversiones se encontraría con la misma imagen de su sueño. Cuando llegó, se tomó por sorpresa. Ahí estaba el parque de diversiones en todo su esplendor. Notó algo sumamente extraño. El automóvil de sus padres se encontraban a las afueras del parque. Dejó la bicicleta en la entrada y comenzó a adentrarse en ese maravilloso parque de diversiones. Las luces tan llamativas, llenas de colores, lo cegaban de una manera tan peculiar que todo parecía un sueño. El olor a palomitas de maíz recién hechas, el ruido de los juegos mecánicos, la música característica del lugar lo hipnotizaron por completo. Habían payasos haciendo figuras con globos. Era increíble lo que estaba viendo. Siguió caminando y se encontró con sus padres. Él corrió a abrazarlos y su sorpresa fue que ellos ni siquiera lo voltearon a ver. Siguieron caminando con la mirada perdida. Nicolás quedó pasmado por lo que había pasado. No entendía el porqué de la situación. De pronto, uno de los payasos se le acerca y le pregunta si está perdido. Nicolás queda callado. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes, Nicolás? ¿Te quedas en silencio como en tu sueño? ¿Me tienes miedo acaso? ¿No quieres subirte a la montaña rusa? Después de esto, el payaso se convierte en una de esas sombras.
Nicolás empieza a correr, sale disparado en su bicicleta a la casa de sus abuelos. Voltea con el miedo de que aquella sombra lo fuera siguiendo, pero para su tranquilidad solo veía cómo las luces de aquel parque de diversiones se iban alejando conforme avanzaba. Llegó desesperado a la casa de sus abuelos. Ellos se encontraban en la sala de su casa viendo televisión. Llegó gritando y ellos no lo voltearon a ver. Vio a sus abuelos llorando como nunca los había visto. Sin querer tumbó un cuadro que estaba cerca del sofá y sus abuelos se asustaron. Su abuela recogió el cuadro y le dijo al abuelo de Nicolás: «Han pasado 5 años y aún siento que está aquí. Cada año pasan las mismas cosas extrañas. Extraño a mi bebé». Nicolás no entendía lo que estaba pasando. Miró hacia abajo y se encontraban unos periódicos que su abuelo estaba leyendo. Lo miró y quedó en shock. Esto era lo que decía el periódico: accidente automovilístico. Un auto se quedó sin frenos e impactó el auto de una familia, donde viajaban un hombre, una mujer y un joven de 12 años. Los padres se salvaron, pero el hijo murió en el impacto. El accidente sucedió a un lado del antiguo parque de diversiones abandonado. Nicolás llevaba 5 años de haber fallecido. Detrás de él se encontraba aquella silueta de sus pesadillas y le dijo al oído: «Nicolás, te has escapado otra vez. Te has escapado del parque de diversiones. Eres una sombra más, recuérdalo. Vamos a subirnos a la montaña rusa. ¿Vienes?». Si te gustó este video, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Yo soy Cristian Cedeño y que pases un día aterrador.